Ya, ok, puede ser, ¿no es cierto? Mala, porque nos pueden dar alguna patología. Ya, pero eso ya es una terapia. Con las terapias normalmente no alteramos la de... Pueden ser buenas, sí, pero no generalmente por lo que me comentas. Tal vez porque nos puede ser resistente o adaptable a esa enfermedad. Claro, ¿no es cierto? Las diferencias que tenemos, lo que nos decía su compañero, los polimorfismos que existen en la población, que son las diferencias que hay en una especie, esas diferencias pueden hacer que nos adaptemos mejor al medio. ¿Y por qué se da esa diferencia entre uno con el otro? Por mutaciones. Entonces las mutaciones pueden ser positivas o negativas. Negativas si es que te generan un problema, si es que te generan un inconveniente para adaptarte mejor al medio. Pero positivas si es que ayudan a adaptarte mejor al medio ambiente. Entonces las mutaciones son dependiendo de cómo lo veamos, dependiendo de cómo se evalúe, pueden ser positivas o negativas. Antiguamente, por ejemplo, una de las primeras mutaciones que apareció de manera poblacional y que se expandió bastante a nivel de nuestro planeta fue el cabello rubio. Casi todos los cavernícolas eran cabello oscuro, pero en una de las personas mutó el gen del color de cabello y salió cabello rubio. Esa característica fue atractiva para las demás personas o los demás individuos de alrededor. Y esa característica, esa mutación, empezó a expandirse por todo el continente viejo, no por toda Europa. Entonces, algunas mutaciones sí nos ayudan a adaptarnos mejor al medio, ¿no? Algunas mutaciones nos dan un beneficio. Entonces, no todas las mutaciones, chicos, son malas, ¿ah? No todas las mutaciones son malas. Claro, normalmente relacionamos las mutaciones como negativas porque sí, pues, ¿no? La mayoría de las enfermedades, no todas, pero la gran mayoría, se van a generar por mutaciones. Entonces, vamos a ver un poquito sobre este tema. Chicos, vamos a ver acá este video. El ADN. Y continuamos con las mutaciones. Atentos. El ADN está constantemente bajo el ataque de sustancias químicas reactivas y radiación natural. Los radicales libres son productos secundarios del metabolismo normal de las células humanas, representados aquí como partículas brillantes. En ocasiones los radicales libres reaccionan con el ADN y ocasionan cambios químicos. La radiación también puede afectar al ADN. Por ejemplo, la luz ultravioleta del sol puede causar cambios químicos dañinos en el ADN de la piel. Estos cambios pueden generar pliegues en el ADN que impiden que los genes se lean correctamente, o de lesiones que alteran el tipo de proteína que se produce. Gracias al trabajo constante de reparación bioquímica, la mayoría de las mutaciones se corrigen antes de que tengan algún efecto, pero en raras ocasiones las mutaciones se pueden acumular, y esto puede dar lugar a enfermedades como el cáncer. Acá en el video, ¿qué es esa estructura que estamos viendo aquí que todo el rato ha estado en la pantalla? ¿Qué es? O sea, contiene ADN sí, pero hay algo más ahí. No es ADN solo. Cromatina. ADN con... Histona. ¿Y cómo se llama esa estructura formada de ADN con histonas? Cromatina. Cromatina, ¿no es cierto? Claro, la cromatina es la estructura que contiene nuestro material genético, pero no es solamente ADN, es ADN con proteínas, generalmente con histonas. Y estamos viendo que estas moléculas, estas cromatinas que contiene el ADN, pueden verse alterados por algunos factores. En el video nos mencionaron dos. ¿Cuáles eran? Los radicales libres y la radiación. En el ejemplo de acá, la radiación ultravioleta. ¿Qué son los radicales libres? ¿Han escuchado alguna vez los radicales libres? Son productos de metabolismo. Nuestro propio metabolismo celular puede generar radicales libres, sí. Sí lo podemos generar. O sea, nuestras propias células, en su propio proceso metabólico, generan moléculas inestables
que pueden alterar que pueden alterar otras moléculas, pueden alterar proteínas, carbohidratos, lípidos, incluso el ADN. Los radicales libres por lo general son iones, pero son iones muy inestables y lo podemos producir nosotros. Pero no solamente lo producimos en nuestro metabolismo, porque así como nosotros producimos radicales libres, que son moléculas perjudiciales, también generamos antioxidantes. ¿Han escuchado los antioxidantes? ¿No? Nosotros también producimos antioxidantes y hay un equilibrio. Hay un equilibrio interno entre nuestros radicales libres que producimos y nuestros antioxidantes. Los antioxidantes inactivan a los radicales libres y de esa manera no pasa nada, ¿no? Por decirlo así. Pero también hay radicales libres que recibimos del medio externo. En algunas enfermedades, la cantidad de radicales libres que producimos ya no es tanta que nuestros antioxidantes ya no es suficiente para poder amortiguarlos. Entonces, en ese desequilibrio se genera el llamado estrés oxidativo, que es justamente cuando hay demasiada cantidad de radicales libres y los antioxidantes ya no son suficientes para inactivarlos. Entonces, estos radicales libres aumentan en enfermedades o, como les decía, pueden aumentar dependiendo del medio externo. Cuando te tomas una gaseosa, cuando te tomas una bebida alcohólica, cuando consumes cigarrillo o cuando estás expuesto a sustancias nocivas, los radicales libres empiezan a aumentar en tu cuerpo. Y a veces tus propias células ya no son suficientes como para poder enfrentar esos radicales libres. Entonces, ¿qué tienes que consumir en la dieta también? Antioxidantes, porque también podemos encontrar antioxidantes en la dieta. Los producimos nosotros, pero también en la dieta. ¿Qué antioxidantes conocen o qué alimentos con antioxidantes conocen? Los frutos rojos generalmente, ¿no es cierto? Las moras, las cerezas, las fresas. ¿Qué más? ¿Cuál? Los arándanos, ¿no es cierto? También. La uva. Pero las uvas oscuritas, ¿ah? Las uvas oscuras, generalmente los alimentos, los frutos o verduras de color oscuro tienen gran cantidad de antioxidantes. Y por eso dicen que tienes que consumir antioxidantes para que te mantengas joven, ¿no? Para que los radicales libres no maten a tus células y no se incite la división celular constante y no envejezcas tan rápido. Estos radicales libres entonces sí pueden ser inactivados por los famosos antioxidantes. Estos radicales libres, así como la luz UV, son tan pequeñitos que pueden generar modificaciones en nuestro material genético. Y sí, son posibles causas de mutaciones, chicos, pero no son los únicos. Hay otras formas más de cómo se pueden generar las mutaciones y eso es lo que vamos a ver nosotros el día de hoy. Hasta ahí, ¿consultas? ¿Dudas? ¿Ninguna? Continuamos entonces. La idea de esta semana es que ustedes puedan reconocer justamente estos fenómenos moleculares que van a generar las mutaciones, chicos, y también los mecanismos que existen para reparar estas mutaciones. Para eso vamos a hablar un poco sobre conceptos generales, tipos de mutaciones y sistemas de reparación del ADN. Chicos, conceptos generales. Ya hemos mencionado que las mutaciones pueden ser positivas o negativas, ¿no es cierto? No todas las mutaciones son malas. Por ejemplo, si empieza a hacer frío, mucho frío, o sea, por ejemplo, ya en nuestro planeta Tierra empieza a haber temperaturas de menos 0 grados centígrados en todo el planeta. Una respuesta ante este evento es que nuestro ADN mute y nos empiecen a salir gran cantidad de vellosidades para mantenernos más abrigados. Esa mutación bajo ese ambiente, bajo ese clima, ¿sería positiva o negativa? Positiva, ¿no es cierto? Porque te va a ayudar a que te mantenga más caliente, vas a adaptarte mejor al medio. Pero ¿qué pasa si es que tú te vas a la playa, porque hay mucho sol, y tienes esa mutación donde eres muy velludo? Y te sacas la ropa para el traje, te quedas en traje de baño y todo el mundo te queda viendo ahí. ¿Es positivo o negativo? Negativo, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de las circunstancias, las mutaciones pueden ser positivas o negativas. Las que generan enfermedades, esas sí son de todas maneras negativas. Pero otras pueden ser positivas o negativas dependiendo del caso. ¿Chicos?
Por ejemplo, el cabello rubio que les decía, es una mutación. Para algunos, esa mutación será positiva, para otros negativa. ¿No? Dependiendo de cómo lo tomes, dependiendo de los gustos, dependiendo de la presión social. ¿Qué otras mutaciones comunes tenemos nosotros? Por ejemplo, el pico de viuda, que lo van a ver en práctica. Algunos tienen aquí, en la parte del cabello, en la parte del cuero cabelludo, una metida. ¿Han visto? Y algunos no. ¿Esta mutación es beneficiosa o es perjudicial? Los que tienen pico de viuda, ¿es beneficioso o perjudicial? Pues es relativo. Para algunos les gustará, otros no, otros se afeitan, otros no, ¿no es cierto? Entonces, son mutaciones. Los cambios que tenemos nosotros provienen de mutaciones. El lóbulo en la oreja. Algunos tienen lóbulo, otros no. ¿Quién no tiene lóbulo? Mira, fíjate tu compañero, a ver, costado. ¿Quién no tiene lóbulo? ¿Tienes lóbulo? Ahí tienes más o menos, ahí. A ver, enseña su oreja. Tu oreja, a ver, Alexia. Y acá, señorita. Todos tienen. Acá, mira, acá tu compañera. Es que no es nada malo, es como el pico de viuda. O sea, es algo normal que ocurre en nuestra población. Hay características que algunos la tienen, otras no, y no tiene nada que ver. Ponte de perfil para que tengan tus compañeros de oreja. Por ejemplo, yo tengo lóbulo y su compañera, fíjate, no tiene lóbulo, es más introducido, ¿no es cierto? Más recto, la parte final de la oreja. Muchas gracias. Y eso es común en nuestra población. Es como enrollar la lengua. A ver, enrollar la lengua. A ver, enrollar la lengua. Algunos no pueden. ¿Quién no puede? A ver, levante la mano. Están intentando y no pueden. A ver, ¿quién no puede? Intenta. A ver, saquen la lengua, pues chicos, no sean tímidos. A ver, enrollar la lengua. Acá. No puede, a ver. No puede, ¿ves? Así no puede. ¿Por qué? Porque son características, más adelante, que suelen pasar en nosotros. Y estas pequeñas características son por mutaciones. ¿Y chicos? Las mutaciones, ¿no? Dependiendo de este tipo de mutaciones, por ejemplo, pico de viuda, lóbulo, enrollar la lengua, la barbilla partida, son mutaciones que no generan problemas, no generan enfermedades. Entonces, dependiendo del caso, puede verse como positivo o negativo. ¿Chicos? Estas mutaciones generan cambios en los individuos. Y ya hemos visto que si ese cambio, o en la práctica creo que hemos visto esto, ¿no? Si es que ese cambio afecta a más del 1% de la población, entonces lo consideramos como un polimorfismo. Si es que no llega a ser un polimorfismo, entonces simplemente es una variante genética. Chicos, pero las mutaciones pueden generar variantes genéticas o polimorfismos. Variantes genéticas menos del 1% de la población, polimorfismos más del 1% en la población. Esto de enrollar la lengua, por ejemplo, ya es un polimorfismo, porque está presente en más del 1% de la población. A ver, acá, supongamos que somos 40. Levanten la mano quienes no pueden enrollar la lengua. 1, 2, 3, 4, 5. Más del 10%. Entonces eso ya es un polimorfismo. Chicos, las características, los cambios que hay en una población, si supera más del 1%, ya es considerado un polimorfismo. Y ustedes ya han visto que existen diferentes tipos de polimorfismo. Pero todo eso se origina ¿por qué? Por las mutaciones. Chicos, estas mutaciones se pueden dar a nivel de los nucleótidos o a nivel de todo un cromosoma. O sea, las mutaciones pueden ser o muy pequeñas o muy grandotas, dependiendo del caso. Para eso tenemos esta clasificación. Yo les recomendaría que copien este esquema o utilices esta diapositiva a los que están en un dispositivo electrónico para que ahí completes más información de la que vamos a ver. Es más, vamos a hacer un pequeño resumen. Chicos, miren, mutaciones. Dependiendo de la célula afectada, pueden clasificarse como somáticas o germinales. Somáticas si la mutación afecta a cualquier otra célula que no sea germinal. Y mutaciones germinales si la mutación afecta a las células germinales, o sea, a la producción de espermatozoides o de óvulos. Este es un criterio de clasificación, no es el único.
hay otro criterio de clasificación de las mutaciones en función al tamaño de afectación o a la extensión del material genético que se va a afectar. Entonces, bajo este criterio tenemos mutaciones genéticas, mutaciones cromosómicas y mutaciones genómicas. Genéticas, si es que la mutación es cambio de nucleótidos, cambio de bases. Cromosómicas, si es que la mutación afecta parte del cromosoma. O sea, es más grande que la genética. Y genómicas, si es que afectan cromosomas completos, ¿no? Y generan mutaciones numéricas a nivel de los cromosomas. Es otro criterio de clasificación. Ahora, si es que nosotros queremos clasificar las mutaciones por cómo se originan, por quién genera la mutación, entonces tenemos ahí las mutaciones naturales y las inducidas. A las naturales también las conocen como espontáneas y a las inducidas las conocen como artificiales. Entonces, dentro de lo que son las mutaciones por la extensión del material genético, en genética, dentro de lo que son mutaciones genéticas, hay otras tres. Escríbelo, ¿ah? Hay otras tres. Tenemos en genéticas, ¿ah? Por sustitución de pares de bases, de lesiones o inserciones y extensión de tripletes. Entonces, en el esquema que tienes, aumenta en genética, ¿no? Que pueden ser de tres tipos. ¿Cuáles eran? En orden. Sustitución de pares de bases, de lesiones o inserciones, ¿cierto? Y extensión de tripletes. Estas son también, están dentro del grupo de las mutaciones genéticas. En las cromosómicas, en las mutaciones cromosómicas, ahí puedes poner en dos, subdivídelo en dos: mutaciones cromosómicas equilibradas y desequilibradas. Equilibradas y desequilibradas. ¿Cuáles son las desequilibradas, caballero? No la mires a tu compañera, no la mires. ¿Cuáles son las desequilibradas? Las mutaciones cromosómicas desequilibradas. ¿Cuáles son? No. ¿A qué le suena desequilibrado? ¿Qué? ¿Cómo les digo? En las desequilibradas se pierden o se ganan segmentos cromosómicos. Y en las equilibradas se mantiene la cantidad de segmentos cromosómicos. ¿Sí, chicos? Ahora, las desequilibradas, ¿cuáles van a ser? De lesiones, se pierde. Duplicaciones, aumenta. Ambos, ¿ah? De lesiones y duplicaciones. Por eso, pero usted dijo que en genéticas también hay de lesiones, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Pero son dos tipos de lesiones diferentes, ¿ah? Hay de lesiones genéticas y hay de lesiones cromosómicas. No te confundas, ¿ah? Hay dos tipos. ¿Y las equilibradas cuáles serán? Inversiones. Mira, en la inversión, el cromosoma normalmente aquí tiene la siguiente secuencia: A, B, C, D, E, F, G. Pero aquí, cuando mutó, se alteró. Ahora, ¿qué secuencia tiene? A, D, C, D, E, F, G. Oye, hubo un cambio, ¿no es cierto? Aquí hubo una inversión. Pero eso hizo que se pierda material genético. ¿Hizo que aumente? No. Es una mutación, sí, pero la cantidad de material genético se mantiene. Es una mutación equilibrada. Las translocaciones también son equilibradas. Las translocaciones es migración de segmentos cromosómicos entre cromosomas no homólogos. Esto lo vamos a profundizar más adelante, chicos, no se preocupen. Ahorita solamente es un pequeño panorama, pero necesito que también lo tengan desde ahora
en cuenta porque muchos temas van a hablar sobre alguna de estas mutaciones y ya necesito que haya relacionado. ¿Ya está? Entonces, en resumen, cromosomas, las cromosómicas, ¿en qué se dividen? Equilibradas y desequilibradas. ¿Las equilibradas cuáles son? No, pero ¿de estos cuáles son? Inversión. ¿Cuál dije? ¿De equilibradas? Equilibradas. ¿Las equilibradas cuáles son? Inversiones y translocaciones. ¿Y las desequilibradas? Deleciones y duplicaciones. Eso es en cromosomas. Y en las genómicas, ya apuntas todo eso después. Todo esto, ¿ah? Todo esto de acá, desde euploidías y aneuploidías, o ponlo así ya, solamente ponle euploidías y aneuploidías, y después ya te aprendes todo lo demás de acá que vamos a ver. En genómicas con euploidías y también hay aneuploidías. ¿Ya está? ¿Sí? Espontáneas, vamos a ver el camino. La nefroidía es síndrome Ya, ahora, lo que son las mutaciones por las causas, por quién podría generar esa mutación, decíamos que había dos, ¿cuáles eran? Naturales y Inducidas. a las naturales, ¿con qué otro nombre se les conoce? Espontáneas, ese es uno. ¿Y el otro cuál era? Inducidas o artificiales, son dos, ¿no es cierto? Dentro de lo que son naturales o espontáneas, existen diferentes formas de cómo se puede dar esta mutación espontánea o natural. Una de esas formas, ahí pone, divídelo en, a ver, tenemos uno, tenemos dos, dos, ya. Entonces, en lo que son naturales o espontáneas, subdivídelo en dos y pon ahí tautomería, es una forma dentro de lo que es natural o espontánea, tautomería, y a la otra ponle errores en la replicación. Y entre paréntesis, polimerasa. Tautomería y errores en la replicación, entre paréntesis, polimerasa. Y en las que son inducidas o artificiales, subdivídelo en tres, porque son tres formas que se puede dar de manera inducida o artificial. Tenemos desaminación de bases, esas tres de acá, ya creo, desaminación de bases, daño por especies reactivas de oxígeno, puedes resumirlo en ROS, ¿no es cierto? Los llamados ROS. Y el otro es exposición a radiación. Son tres formas. ¿Está? ¿Me avisan? Bajó creo un poco, ¿no? No, el olor. Reparación. Ah, pero este es otro tema ya.
Entonces, lo que es más grande dentro de este tema, dentro de esta clase, como ven, es las mutaciones por extensión, la clasificación. Ya esta es la parte más fuerte de esta semana, y es por eso que se ha hecho este pequeño mapa mental. Chicos, vamos a profundizar cada uno de ellos. Entonces, las mutaciones, según la zona o las células afectadas, eran dos. ¿Cuáles eran? Somáticas o germinales. En este caso, miren, las mutaciones que se originan en las células podrían pasar a la descendencia siempre y cuando se afecten las células germinales. Chicos, entonces, por ejemplo, ¿no? Si a mí me sale, no sé, cáncer a la piel, ¿no? Me fui a la playa todos los 3 meses de verano y como camarón estuve todos los días en la arena, regresé a mi casa con pecas, con manchitas, y después de 2-3 años empezó a salirme tumoraciones, ¿no? O en todo caso la piel se puso más oscura y me dio cáncer a la piel. Pero ese cáncer me dio en mis células somáticas, en mi piel, supongamos de mi mano izquierda. ¿Esta mutación se la pasará a mi descendencia? No, ¿Por qué no? porque son somáticas y no son heredables. Claro, ¿no es cierto? Estas células se quedan aquí conmigo, en mi cuerpo. Entonces no se la voy a pasar a mi descendencia. ¿A mi descendencia qué le voy a pasar? Células germinales, espermatozoides en el caso de varoncitos, óvulos en el caso de mujercitas. Entonces, si la mutación se genera en células somáticas, esa mutación se queda en ti. ¿Me, chicos? Pero si la mutación se da al nivel de las células germinales, entonces ahí sí esa característica, esa mutación, esa alteración podría pasar a la siguiente generación. Un ejemplo, Chicos. profesor, de las germinales, algo que podría pasar. Por ejemplo, a ver, vamos con este caso. Si es que todas tus células mutan, todas, somáticas y germinales, entonces esa mutación va a pasar de todas maneras a tu descendencia, porque también se va a afectar a las células germinales. Por ejemplo, las personas que tienen por ejemplo, le ponemos uno que se herede fácilmente y que sea conocido. Huntington. Hemofilia, ¿ya? Que es más conocido, ¿no es cierto? En la hemofilia, las personas que tienen hemofilia tienen una mutación en todas sus células, en todas, somáticas y germinales. Entonces sus células germinales que van a generar, ya sean espermatozoides u óvulos, esas células germinales van a pasar a la descendencia. ¿Sí, chicos? ¿Por qué? Porque se va afectada justamente los espermatozoides o los óvulos. ¿Ya? Pero en cambio, lo que te decía, ¿no? Si te da cáncer a la piel o cáncer al hígado, por ejemplo, esa mutación se queda contigo, no la pasas a la descendencia. Claro, hay una mayor probabilidad de riesgo que la descendencia tenga cáncer, pero no quiere decir que sí o sí le va a dar. En el caso de la hemofilia, ¿no? Si tú tienes hemofilia, entonces lo más probable es que sí pasa a tu descendencia dependiendo de cómo se segregan los cromosomas sexuales. Pero la mutación se la vas a pasar a la descendencia, va a ser portador o va a ser enfermo. ¿Sí, chicos? Hay otras enfermedades donde se afecta un área y otra no. O sea, se pueden afectar algunas células somáticas, células germinales, y otras áreas no se afectan. Se llaman los mosaicismos. Eso lo vamos a ver después. En el caso de los mosaicismos, si es que dentro de las células afectadas también están las células germinales, eso también puede afectar a la descendencia. Chicos, por ejemplo, hay un tipo de síndrome de Down, ¿ya? Que es por mosaicismo. El síndrome de Down, claro, es trisomía 21 porque todas las células están con 3 cromosomas 21. Eso es lo típico, lo convencional. Pero hay algunos síndromes de Down donde las células con trisomía 21 están en un brazo y en el otro no. Están en una parte del tórax y en otra no. O sea, está en mosaico las células con trisomía 21. También generan síndrome de Down, pero no es tan fuerte.
Y si ese mosaicismo, justo las células germinales también tienen trisomía 21, se la pasas a la descendencia. Pero si es que no tienen trisomía 21, no se la pasas a la descendencia. ¿Sí, chicos? Entonces de esa manera, ¿no?, se juega con lo que son las mutaciones somáticas o germinales. ¿Se entendió, chicos? Profe, Sí. si la mutación es germinal y, por ejemplo, esa persona tiene un hijo, ¿también tendría mutación germinal? ¿El hijo? Ujú. No, lo más probable es que el hijo ya tenga la mutación en todas sus células. Ah, ya, entonces. O sea, si tú desarrollas una mutación a nivel de células germinales y eso se la pasas a tu descendencia va a ser así. Todas sus células van a estar alteradas. Porque son a partir de las que van a generarse las células del nuevo individuo. O sea, no sería ni somática ni germinal, sería ambas. Claro, ya sería en este caso, pues, en todas las células, somáticas y germinales, se verían afectadas. ¿Consultas acá, chicos? ¿Dudas? ¿Ninguna? Ya, continuamos, Segundo criterio de clasificación, según la extensión del material genético. Habían tres, ¿no es cierto? Genéticas, cromosómicas y genómicas. Genéticas afectan solamente ¿a quién? A las bases nitrogenadas. Afectan solamente una o algunas bases nitrogenadas. Las cromosómicas, partes del cromosoma, ¿no es cierto? Ya, o sea, también se afecta el ADN, pero en segmentos mucho más grandes que pueden ser visibles en el microscopio. Las mutaciones cromosómicas se caracterizan porque la mayoría de ellas son visibles en el microscopio. ¿Ustedes han visto cromosomas en el microscopio? ¿No han visto? ¿No han visto? ¿No es cierto? De la cebolla, en biología, ¿se acuerdan? Metafase, ¿no? Son cromosomas. Así como las cromosomas de la cebolla que se ven en el microscopio, los cromosomas humanos también se pueden ver en el microscopio. Si inducimos nuestras células a metafase, en división celular, y hacemos una técnica para colorear esos cromosomas, entonces vamos a poder verlos. Y si es que ese cromosoma le falta una patita, ¿lo vas a poder observar? Sí. Si es que le sobra una patita, ¿lo vas a poder observar? Sí. Entonces las mutaciones cromosómicas se caracterizan justamente porque el segmento de alteración es tan grande que puede ser visible a través del microscopio, en la mayoría de los casos. ¿Chicos? No en todos, ¿no? Pero en la mayoría de los casos. ¿Y las genómicas? Se ve afectado todo un cromosoma o todos los cromosomas. Ya no solamente una parte del cromosoma, sino todo el cromosoma por lo menos. ¿Chicos? Vamos a ver primero entonces la genética. ¿Cuáles eran los tres tipos de mutaciones genéticas o génicas? Sustitución de pares de bases, deleciones e inserciones y extensión de tripletes. Todas ellas son génicas, es decir, están en este grupo. Chicos, están dentro de este grupo. Ahora, aquí. Dentro de lo que son las sustituciones de pares de bases, estas básicamente son dos tipos de mutaciones, las llamadas transiciones y transversiones. Aquí solamente cambia un nucleótido, o mejor dicho, una base nitrogenada. En las transiciones se hace cambio de purinas por purinas o pirimidinas por pirimidinas. Carla, Pambarem, ¿llegó? ¿No? Prado, Gabe, ¿llegó? Señorita, ¿usted? ¿Nombre? Nayeli. ¿Cuáles son las purinas? ¿Quiénes son las purinas? Nos estoy enseñando todas las pares de bases. Dentro de estas pares de bases, adenina, guanina, timina, citosina, ¿cuáles son purinas? ¿Cuáles? Adenina y guanina. ¿Cómo las reconoces?
Ah, yo pensé que porque tus más compañeros lo habían dicho. ¿Cómo se conoce que esas son purinas, chicos? Porque tienen dos anillos, o en todo caso porque terminan igual. Guanina y adenina. Terminan en nina. O sea, cuando hay cambios de, por ejemplo, si acá fuese una adenina y se cambia por una guanina, ¿qué sería? Una transición. O tienes una guanina y se cambia por una adenina, ¿qué sería? Transición. Cambio de el mismo grupo de pares de bases, purinas por purinas y pirimidinas por pirimidinas. O sea, si acá tengo una citosina y se cambia por una timina, ok, esa es una transición. O tengo una timina, o tengo una timina y se cambia por una citosina, transición. ¿Sí, chicos? Y las transversiones es así, son cambios de grupos diferentes de pares de bases. Purinas por pirimidinas o viceversa. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, si tenemos dentro de estos dos grupos transiciones y transversiones, a cambio de bases, eso puede originar, o sea, las transiciones o las transversiones pueden originar mutaciones silenciosas, con sentido erróneo o sin sentido. Silenciosa. ¿A qué se refiere? ¿Cómo? La proteína purificada no se afecta. La proteína que se va a generar no se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque el código genético es degenerado. ¿Se acuerdan? Varios codones pueden tener información para un mismo aminoácido. Entonces, por ejemplo, acá, ¿dónde estamos? Aquí. Acá es una adenina, ¿no es cierto? Mira, el codón es GTA. Perdón, ¿dónde está? Sí, GTA. Este codón, ¿para qué sintetiza? Para valina. Y en vez de la adenina, aquí, en vez del último nucleótido, la adenina aquí, este se cambia por timina. ¿Qué será este tipo de mutación? ¿Una transición o una transversión? Transversión. Es una transversión, ¿no es cierto? Es, se me fue tu nombre. Nayeli. ¿Esta qué es? ¿Una purina o una pirimidina? ¿Una qué? Es una purina. ¿Y la timina qué es? Entonces, si tú cambias una purina por una pirimidina, ¿qué tienes? Transversión. Entonces, mira, muta este nucleótido y ahora el codón es GTT, ya no es GTA. Pero GTT también codifica para valina. No pasa nada en la proteína. Mutación silenciosa. Entonces, no todas las mutaciones generan cambios, ¿no? Pero acá, mira, de sentido erróneo, también otro cambio de base. Acá, ¿dónde está? La segunda. Acá, ¿qué es? CCC, ¿no es cierto? ¿Para qué codifica? Para prolina. Pero en vez de la citosina, cambia por una adenina. Ahora es ACC. ¿Y esto qué genera? Una treonina. Esta es una mutación con sentido erróneo. Es decir, te cambia el aminoácido en la proteína. Pero ojo, este cambio de aminoácido, o sea, esta mutación de tipo sin sentido, puede o no generar alteraciones en la proteína. Porque si es un aminoácido que tiene casi las mismas propiedades que el que estaba antes, no va a pasar nada. La proteína va a seguir funcionando, no le va a generar problemas mayores. Pero si ya fuese un aminoácido muy diferente, por ejemplo, este era un aminoácido ácido y este es un aminoácido alcalino, eso sí podría generar un cambio muy fuerte en la proteína y eso ya genera inconvenientes en la persona. Entonces, las mutaciones sin sentido, dependiendo del tipo de cambio de aminoácido, dependiendo de los cambios de aminoácidos que existen, también podrían o no generar consecuencias graves. Este de acá, por ejemplo, un caso muy conocido, es el que ustedes trabajaron en práctica, en la primera semana. ¿Qué enfermedad trabajaron en práctica? ¿Para qué alinearon las secuencias de las globinas, la beta y la S? Para anemia falciforme. Y ahí viste que el cambio de un nucleótido
generaba un cambio de un solo aminoácido en la cadena de la beta globina, y ahora se convierte en S-globina, ¿no es cierto? De ácido glutámico por valina. Ese único cambio hacía que la hemoglobina se junte y el glóbulo rojo tenga la forma de os. Esa mutación, por ejemplo, es una mutación sin sentido. Pero ya le estoy diciendo que no todas las mutaciones sin sentido, o sea, no todos los cambios de aminoácidos generan estos problemas tan graves como en el caso de la anemia falciforme. Chicos. Y las mutaciones sin sentido son aquellas que en la mutación va a generar un codón de término. Y chicos, por ejemplo aquí miren, tenemos TAC que codifica para tirosina, y en vez de la citosina se cambia por una guanina. ¿Transición o transversión? También es una transversión. Entonces, en este cambio de nucleótido, acá que se genera el TAG. Oye, este es un codón de término. Supongamos que acá había más codones todavía y la cadena proteína tenía más aminoácidos, pero aquí, con este cambio, hasta acá nomás se generan los aminoácidos. Y ya no continúa la cadena. Esto sería una mutación sin sentido. Esta de acá sí te generan cambios muy fuertes en las proteínas. ¿Chicos? ¿Entendió? Mutaciones genéticas por sustitución de pares de bases. A estas mutaciones de acá, que son las mutaciones genéticas más conocidas, las conocen también como mutaciones puntuales, que es la que decía acá, que es el grupo más conocido. Pero no todas las mutaciones genéticas son puntuales, o sea, no son de esta manera. Chicos, hay otras, por ejemplo, de lesión o inserción de un par de bases. De lesiones, pérdida de material. Chicos, de lesiones. Inserciones, aumento de material. En la de lesión, miren, a nivel de este punto, ¿qué ocurre? Se pierde. En la de lesión se pierde. ¿Eso que origina? Que estos dos nucleótidos se junten. Y a la larga, ¿qué va a originar? Que la lectura de codones también cambie. Chicos, ¿se entiende esta parte? ¿O lo explico? ¿Se entiende? ¿Sí? En inserción igual, miren, a este nivel de acá, le aumentamos una adenina. Mira, es ACG, pero ahora le aumentamos una adenina y ya no va a ser ACG. El ACG está acá. El ACG está acá, pero aumentó un nucleótido. A este aumento de nucleótidos le llamamos inserciones. Y este aumento de nucleótidos, al igual que en este otro caso, hace que la lectura de los codones se vea modificada. Chicos, todas las deleciones o inserciones modifican la secuencia de aminoácidos, a menos que estas mutaciones sean en tripletes, o sean múltiples de 3. Por ejemplo, si se deletea, se pierde este codón, todo este codón, que es múltiplo de 3, se pierde. ¿Va a cambiar la secuencia de aminoácidos? Solamente se pierde este aminoácido, pero todos los demás continúan iguales. Pero esto si es que mutan o si es que se deletean múltiplos de 3 nucleótidos. Chicos, si es que no, si es que solamente se pierde o aumenta 1 o 2 nucleótidos, eso te cambia el sentido de todo el código genético. Chicos, o en todo caso, como verían en práctica, cambia el sentido del marco de lectura abierto, los llamados ORFs. Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Ninguna? Por extensión de tripletes, su nombre lo dice. Acá ya no muta 1 o 2, mutan cada 3 nucleótidos. Chicos, entonces por ejemplo miren acá. ¿Qué tenemos? El gata. Son 8 repeticiones. Cuando nuestro material genético tiene repeticiones, a esto le llaman repeticiones en tándem, o sea, repeticiones de la misma secuencia de nucleótidos. Cuando hay
este tipo de secuencias en nuestro material genético son propensas a aumentar o disminuir dependiendo del caso. Entonces mira acá, primero tenemos 8 repeticiones, esta célula se divide y en la segunda generación de células ahora ya no van a haber 8, van a haber 9 repeticiones, y después 10, después 12, 15, 14, van a ir aumentando estos tripletes. Dependiendo de las enfermedades pueden ir aumentando, chicos, y ese aumento de tripletes podría generar problemas en la persona, no siempre ya, pero muchas veces puede generar problemas. ¿Cuáles son las enfermedades más conocidas por aumento de tripletes? Una de las más conocidas es Huntington. Otra, síndrome del X frágil. Son las dos más conocidas. Acá está la relación de las enfermedades. Entonces, Huntington, acá no está Huntington. Ah, sí, aquí está Huntington y X frágil son dos de las enfermedades más conocidas dentro de lo que son, ¿ya?, por causa de extensión de tripletes, pero no son las únicas. Es más, dependiendo de la zona del gen que se ve afectada, se pueden generar diferentes tipos de enfermedades. O sea, no es lo mismo que aumenten los tripletes a nivel del extremo 5' UTR, no es lo mismo que aumenten los tripletes a nivel de los intrones o a nivel de los exones. O sea, dependiendo de la región donde se ve aumentado los tripletes, pueden darte diferentes enfermedades. Dentro de lo que es el aumento de tripletes en esta región, 5' UTR, por lo general, las enfermedades más conocidas son justamente el X frágil. En lo que es a nivel de los intrones, una enfermedad muy conocida es la ataxia de Frederick. En lo que es dentro de la región de los exones, ahí sí tenemos Huntington, ¿no? Generalmente es la más conocida, o tenemos algunas ataxias o algunos tipos, atrofias cerebroespinales, ¿ya? Todos los SK. Y por ejemplo aquí, si es que son mutaciones, aumento de tripletes en el extremo 3' UTR, una de las más conocidas son diabetes mellitus. Chicos, no es el único, no es la única forma de originar diabetes mellitus, hay otras formas más, pero se han reportado casos de diabetes mellitus por aumento de tripletes en esta región, 3' UTR. Estos lo han visto, no visto la semana pasada, ¿no? ¿Se acuerdan? 5' UTR, 3' UTR, chicos, ¿no? Los genes este es un gen, tiene diferentes partes, una región promotora, ¿no es cierto?, una región codificadora, codificante, y una región terminadora. Bien, chicos, esta es la región 5' y este es el extremo 3'. En la región promotora normalmente se encuentra, aquí podemos encontrar el 5' UTR. ¿Qué son el 5' UTR y el 3' UTR? Son secuencias, son regiones dentro del gen que se transcriben pero no se traducen. Esos son los UTRs. Son secuencias que pueden transcribirse, claro, porque están en el ADN. Están en el ADN. Estas pueden pasar ¿a dónde? Si se transcribe puede pasar al ARN. O sea, el ARN también va a tener un 5' UTR, que es donde va a estar generalmente el promotor, ¿no es cierto? O en todo caso las cajas, ¿no? La caja TATA, la caja GC, no van a estar en el 5' UTR. La región codificadora, que puede tener los exones y los intrones. Y la región 3' UTR, que es la región terminadora, donde se va a adicionar la cola poli A. Entonces, en este gen, mira, el 5' UTR y el 3' UTR se transcribieron porque están en el ARN, pero cuando se va a generar las proteínas, entonces solamente se va a utilizar esta región, ¿no es cierto? La región codificadora. El 5 y el 3' UTR ya no se usan para la traducción. Es más, dentro de la región codificadora usamos solamente los exones. A eso me refiero con el 5' UTR, 3' UTR. ¿Chicos?
Acá está la relación de enfermedades más relacionadas a lo que es el aumento de tripletes, chicos. Básicamente ocurre lo siguiente, vamos a poner como ejemplo el X frágil. Mira, en el síndrome del X frágil es cuando un cromosoma X le sale una protuberancia, entre comillas, por decirlo así. Ven acá, ¿ven? Este es un X normal y este es un X frágil. ¿Qué le pasó? Aumentó el ADN. Y al aumentar el ADN, ese segmentito final acá es propenso a romperse. Y si se rompe, se pierde ADN, se pierde información genética, le genera problemas a la persona. Porque este fragmento tiene genes de importancia. ¿Y cómo es que se genera este aumento de ADN? Por el aumento de tripletes. Los tripletes empiezan a aumentar. Normalmente nosotros tenemos repeticiones de tandem, como había mencionado en el X, de más o menos de 6 a 50 repeticiones. Desde acá, CGG, 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 CGG. En la parte casi final del brazo largo del cromosoma X tenemos estas repeticiones de ADN. Entre 6 y 50. No pasa nada. Pero a medida que se van dividiendo las células, estos tripletes pueden ir aumentando. De 55 hasta 200. Todavía no hay problema. Puede generar las proteínas que están acá todavía se pueden expresar. Pero si es que el aumento de tripletes es mayor a 200, más de 200 copias, entonces esto ya está muy larguito y, como les decía, en una anafase es muy fácil que se puedan desprender y se pierde información genética y nos genera enfermedades. Chicos, listo. Dime, consulta. Ya. Este análisis de pedigrí lo van a hacer igual en práctica más adelante. ¿O quién está llevando práctica? Yo llevo. ¿Ya llevaron? No, ¿quién? ¿Con profesor Félix? Ya llevaron esta semana. O sea, ya tuvieron su examen. Claro. ¿Cuándo les toca práctica? Ayer. Eso se lo van a enseñar más adelante en práctica. En teoría también creo que lo vamos a ver. Ya en los últimos temas. Miren, tenemos acá una primera, una segunda, una tercera y una cuarta generación. En una primera generación, hablamos del X frágil, miren, aparecen las repeticiones en el cromosoma X. Aparecen las repeticiones, pero en este caso tenemos solamente un portador. O sea, va a tener una cantidad de repeticiones, pero no va a ser tan crítica. Estas repeticiones, mira, se la va a pasar a la descendencia. Y en la descendencia van a haber hijos con repeticiones, ¿no? Pero no tan fuertes, y algunos sanos. No va a pasar nada. Pero de los que tienen repeticiones con un cierto número de nucleótidos repetidos, en su descendencia, miren, ¿qué va a pasar? Personas enfermas. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Que a nivel de las generaciones, ¿ya? De tus siguientes generaciones, las repeticiones por tripletes se pueden ir acumulando. Tal vez tú tengas 80, en tu hijo le pasen esos 80, aumenten hasta 100, y en la siguiente generación en tus nietos puede que aumenten a más de 200 repeticiones y ellos van a tener la enfermedad. Chicos, estas repeticiones en tandem se pueden ir aumentando de generación en generación. Dentro de un mismo individuo también pueden ir aumentando, dependiendo del tiempo. Déjase, hasta ahí. Consultas, dudas. La cromosómica creo que estoy acá. No sé si hay más algo nuevo. Nada nuevo acá. A ver, ¿ustedes solitos? No. Voy a pasar esta asistencia. Ya que ya son las 8:30, así se despiertan un poquito.